Hola, yo soy la Papel y estás escuchando Papelarium. Hola. Bueno, un par de notas introductorias antes de comenzar con la lectura del libro, aclaraciones en realidad. Primero contar que este libro lo rescaté del mercado de pulgas de Buenos Aires y que este libro forma parte de una colección de 44 tomos en realidad, todos sobre distintas civilizaciones antiguas. Y en realidad, dos son los libros que engloban el tema sobre Egipto y Ramsés II. Este, como lo encontré suelto en el mercado de pulgas, no estaba acompañado de una primera parte. En realidad, esta es la segunda parte. Por lo cual, el libro ya arranca desde la página 84. Hay todo un recorrido anterior que, bueno, no existe. No tengo la primera parte, tristemente. En segundo lugar, es mi primer video, no tengo ideas sobre edición de videos, hice lo que pude. Y en tercer lugar, primera vez que también hago un audiolibro, hay muchos sonidos de la boca, muchos sonidos de respiraciones muy fuertes, sepan disculpar. Mientras me vaya interiorizando con el tema de la lectura y de la edición de audio y video, esas cosas irán dejando de pasar. También tengo errores al momento de leer. No sé pronunciar muchos nombres, hay palabras que quizás del todo no entiendo. Y también este libro, de forma curiosa, tiene muchos errores gramaticales, de hecho. Así que bueno, todo eso también a medida que fui leyendo, fui corrigiendo. Ya creo yo que para el final del libro se nota otra forma de leer. Así que voy a leer este libro. Y empieza con el capítulo 3 que dice: de reinas, consortes y plebeyos. En el otoño de 1257 a.C., una gran caravana compuesta por jinetes y soldados de a pie se encaminaba hacia las ásperas tierras altas de Anatolia, con un cargamento deslumbrante de regalos y tesoros. En su marcha hacia el sur, se detuvo en el límite entre los dos imperios más poderosos del momento, el de Hattusilis III, gran rey de los hititas, con el de Ramsés II, faraón de Egipto. Aunque viejos enemigos, ambos monarcas habían sellado la paz 13 años antes y ahora Hattusilis se disponía a estrechar los lazos de amistad enviando a su hija mayor para convertirla en la nueva esposa del faraón. La boda había sido el fruto de más de un año de intensas negociaciones, durante el cual los emisarios habían protagonizado un constante ir y venir entre Pi-Ramsés y la lejana corte hitita. Para hacer gala de su riqueza, el mandatario hitita no solo prometió una princesa, sino también una dote sustancial que incluía joyas, tejidos, adornos de bronce, metales preciosos, caballos, rebaños de ovejas, ganado vacuno y una legión de esclavos especializados. Ramsés había esperado durante meses, pero ni la novia ni los regalos que debían llegar con ella se materializaron. Pie de foto. Meritamun, hija y esposa de Ramsés II, aparece coronada con cobras sagradas y discos solares que simbolizan su estatus.
También lleva puesto un collar cuyas cuentas se configuran a manera de jeroglífico. En un intercambio de cartas, en términos cada vez más enconados, Ramsés empezó a mostrarse arrogante y a manifestar su desagrado ante los futuros suegros. La esposa de Hattusilis, la reina Pudjepa, le reprendió con sarcasmo, preguntándose por qué el monarca más rico de la tierra se mostraba tan desesperado por los regalos prometidos. Mi hermano no tiene nada. Que usted, mi hermano, pretenda enriquecerse conmigo no es leal ni honorable. Añadió que algunas dificultades, como un incendio en el palacio, habían provocado el retraso. Ya en el verano de ese mismo año se habían trazado los planes de la boda. Embajadores egipcios llegaban a la corte hitita a petición de Hattusilis para formalizar ceremoniosamente los desposorios. La reina escribió a Ramsés expresando su alegría ante la ocasión. Cuando se vertió el aceite sobre la cabeza de mi hija, los dioses del otro mundo fueron expulsados y los países se convirtieron en una sola tierra bajo el hermanamiento de ambos reyes. Este intercambio epistolar se conservó en los archivos hititas que fueron exhumados por la expedición alemana en Turquía en 1906. Los escribas egipcios habían registrado para la posteridad el viaje de la princesa y su matrimonio en un extenso documento redactado a instancias del faraón. El texto, de una servil obsequiosidad para con el faraón, fue grabado sobre monumentos de piedra levantados junto a los mayores templos de Egipto. Las estelas de la boda perviven todavía en Karnak, Abu Simbel y otros lugares, proclamando al mundo entero aquel magno acontecimiento. Cuando se iniciaron las espléndidas celebraciones matrimoniales, la reina Pudjepa acompañó a su hija hasta la frontera siria, por entonces bajo control egipcio. Sus sentimientos ante la ocasión nos son desconocidos, pero los documentos cuentan que se instauró oficialmente un clima festivo. La expedición procedía bien aprovisionada y, en caso contrario, se amparaba en la generosidad de potentados locales deseosos de satisfacer al faraón. La entrada en territorio egipcio estuvo marcada por los mutuos agasajos y festejos entre ambas delegaciones. Aunque la travesía invernal de las montañas y los llanos conllevaba tramos donde las heladas y el mal tiempo eran frecuentes, el clima se mantuvo extremadamente templado y casi veraniego. Las estelas de la boda informan de este fenómeno como un nuevo mérito del faraón. Ramsés hizo una invocación personal a los dioses. El cielo está en vuestras manos, la tierra bajo vuestros pies. Sea cual fuere vuestra orden, no mandéis heladas, lluvia o nieve, hasta que la maravilla que me habéis concedido se materialice. Cuando la maravilla alcanzó Pi-Ramsés, seguida por masivas celebraciones públicas y privadas, la nueva esposa se mostró encantada. Era hermosa en opinión de su majestad y la amó más que a cualquier otra cosa en el mundo, como un hecho sin igual en su vida, un triunfo. Se la instaló en el Palacio Real, donde acompañaba al soberano diariamente, y su nombre irradiaba sobre la tierra.
Este era un nombre egipcio recién asignado, Mat-Hor-Neferure, que significaba la que sostiene el halcón real, esplendor manifiesto de Ra. La luna de miel, minuciosamente descrita en las estelas, duró menos de lo que el esplendor de la ocasión hizo prever. Durante sus primeros años en Egipto, el nombre e imagen de la reina aparecía junto al del faraón en estatuas y otros monumentos, pero pocos años después se desvaneció de la faz de la tierra. La última prueba de su presencia en Egipto es el fragmento de un inventario de vestimenta encontrado por los arqueólogos en el enclave del harén real, a unos 200 kilómetros de Pi Ramsés, en el límite de la provincia de El Fayum. Aparte de estos detalles, es poco lo que se conoce de la prometida hitita, aunque parece que el mundo en el que penetró va emergiendo paulatinamente de las sombras. Una nueva generación de egiptólogos ha empezado a interpretar un vasto corpus de textos, imágenes y utensilios de la antigua civilización a la vera del Nilo. En ese sentido, se ha trazado, con aparentes contradicciones a veces, un panorama de las vidas de las mujeres del más amplio espectro social en la época de Ramsés II. Grandes reinas celebradas en esculturas monumentales, mujeres terratenientes enzarzadas en disputas legales por motivos económicos, bailarinas de la corte pintadas sobre las tumbas de hombres ricos, prostitutas garabateadas por trabajadores en el Valle de los Reyes. Tal es el cuadro aproximativo que surge de esas fuentes documentales. Satisfecho con sus obligaciones dinásticas, el prolífico Ramsés engendró más de 90 hijos durante su reinado de 67 años. Entre sus madres se contaban 6 reinas, concubinas de lujo y otras mujeres de los harenes reales. Algunas, como la prometida hitita y su propia hermana, que le seguirían los pasos años más tarde, eran hijas de reyes extranjeros mandadas para sancionar tratados y alianzas diplomáticas. Entre estas, los documentos de la corte mencionan una princesa siria y otra babilonia. Otras prometidas eran miembros legítimos de la casa real egipcia. Entre estas se contaban una hermana y 3 hijas, que Ramsés había desposado. Esta práctica, tan ajena a nuestra mentalidad, se remontaba a un milenio atrás, durante el Imperio Antiguo, y estaba profundamente arraigada en la cultura y teología egipcias. Durante el Imperio Nuevo, los hijos no solo eran del faraón, sino también del dios Amón, que se manifestaba milagrosamente en el útero materno en el momento de la concepción. En la medida en que la línea sucesoria se trazaba a partir de la madre, el matrimonio con una princesa de sangre real aseguraba un heredero de sangre al trono. De hecho, algunos expertos aseveran que el carácter divino del faraón, a los ojos del pueblo, partía de esta unión santa. El estatus de las esposas en la corte variaba de acuerdo a sus orígenes. Algunas parece que llegaron a ejercer un poder considerable, otras se limitaron a su rol de cónyuges. Sean cuales fueren los manejos de poder entre bastidores, había una mujer cuyo influjo sobre el faraón era patente, la reina Tuya, madre de Ramsés. Durante el reinado de Seti I, Tuya estaba confinada a una cierta reclusión, la misma que había experimentado tantas otras reinas.
Su nombre no aparece en textos relativos a asuntos de Estado y se la ve raramente mencionada o representada en monumentos de ese periodo. Fue tras la muerte de su marido y como madre de Ramsés cuando pasó a primer plano de la actualidad. Desde Pi-Ramsés hasta Abu Simbel, casi 2000 kilómetros al sur, su hijo le erigió estatuas e incluso un templo en su honor. En la espectacular fachada del templo de Abu Simbel se yergue en Petra majestuosidad frente a la figura imponente de su hijo, junto a Nefertari y su camada real. En Tebas, Ramsés hizo restaurar un pequeño templo que dedicó a la madre. Algunos estudiosos aventuran que este mismo templo llegó a albergar ciertos relieves encontrados no lejos de allí, donde aparecen los padres de Tuya, Ruía y Raya, un militar ascendido al rango de lugarteniente. Parece que tras el fin de la larga guerra contra los hititas, la reina madre tuvo amplio protagonismo en las gestiones diplomáticas para acordar la paz. Ella, Ramsés y los altos dignatarios de la corte mandaron un comunicado personal de felicitación al rey hitita, que debió convertirse en un gran hito de su vida como madre, un testimonio del triunfo político de su hijo, que, por primera vez en varias décadas, habría un periodo de paz. Moriría un año después, rodeada de nietos. En 1972, unos 3200 años más tarde, un equipo de arqueólogos franceses y egipcios hallaron su lugar de reposo eterno, en el Valle de las Reinas, al oeste de Tebas. En el interior del sepulcro, totalmente saqueado, bajaron unas escaleras y atravesaron corredores decorados con relieves, hasta alcanzar la estancia columnada donde reposaba su cuerpo. La cámara funeraria debía haber sido ornada y equipada con el lujo y esplendor acorde con la categoría del cadáver. En el centro habían emplazado un gran sarcófago de granito rosa que contenía el cuerpo momificado de la reina. De acuerdo con las prácticas mortuorias egipcias, sus órganos vitales debían ser extraídos y guardados en vasijas labradas. En la tapa de una de estas, los arqueólogos descubrieron una representación idealizada de Tuya en alabastro de unos 15 centímetros. En ella aparece con expresión sonriente debajo de una peluca y un tocado, a manera de un buitre, que proclamaba la sangre real del personaje. Otro de los escasos utensilios abandonados por los profanadores era una botella de vino depositada por Ramsés en el momento del funeral. Pie de foto. Esta tapa de una vasija labrada es un retrato idealizado de la reina Tuya, madre de Ramsés II, en cuya tumba fue hallada en 1972. Estas vasijas solían enterrarse junto a los muertos de la realeza, con sus órganos envueltos en lino. Poco después de perder a su madre, Ramsés tuvo que lamentar la muerte de otra mujer importante en su vida. En el mismo año 24 de su reinado, Nefertari, la reina principal, falleció. Tal como atestiguan los monumentos y documentos que la celebran, fue la princesa y más amada de los consortes reales de Ramsés. Algunas inscripciones registran los títulos que se le habían conferido. Gran esposa real y dama de las dos tierras son algunos
de los que aluden a su rol oficial dentro del organigrama monárquico. Otras reconocen su estatus semidivino, Nefertari como esposa de Ramsés y madre de su primer hijo. Era llamada esposa de Dios y madre de Dios. A la vez, la lista incluye epítetos de naturaleza más íntima y delicada, en los que aparece oírse la voz del propio faraón llamándola dama adorable, digna de alabanza, hermosa de rostro y dulce amor. Los orígenes de Nefertari son objeto de acalorado debate entre los egiptólogos. Era sin duda egipcia y seguramente de alcurnia, pero no necesariamente de sangre real. Se desconoce quiénes fueron sus padres, pero se le supone origen tebano por otra de sus denominaciones, amada de la reina Mut, una diosa de Tebas. Su matrimonio con Ramsés parece haber tenido lugar cuando éste era todavía heredero al trono. De hecho, es incluso posible que fuera una de las mujeres cuidadosamente seleccionadas por Seti para su hijo en la investidura como príncipe regente. En una inscripción en el templo de Abidos, dedicada al padre, Ramsés expresa su reconocimiento filial en ese sentido. Me procuró esposas del harén real comparables con las bellezas de palacio. De entre ellas, Nefertari fue la primera desde el principio. Algunos relieves del santuario de Jebel el-Silsila, fechados el primer año del reinado de Ramsés, lo presentan en compañía de Nefertari oficiando en ceremonias religiosas. Los muros de un templo nubio construido al principio de su mandato están adornados con imágenes del hijo mayor de la pareja, Amun-Her-Wennemef, representado a una edad que sugiere que su nacimiento se produjo antes de la ascensión al trono de su padre. Este era el primero de una prole de 6 alumbrada por Nefertari, de los que ninguno sobrevivió a su propio padre. Pie de foto. Esta máscara mortuoria de oro cubría la cara de Khaemwaset, el cuarto hijo de Ramsés II. En 1852, un egiptólogo francés tropezó accidentalmente con la momia de la princesa en el Serapeum, una necrópolis soterrada dedicada a los bueyes sagrados de Apis, cuyos adoradores los consideraban la encarnación del dios creador Ptah. Khaemwaset oficiaba como sacerdote del culto. A lo largo de sus 20 años como reina consorte, Nefertari jugó un importante papel en la vida política y ritual de su país. Después de la firma del Tratado de Paz entre los tronos hitita y egipcio, Nefertari intercambió mensajes de felicitación con la reina Pudujepa, primera dama hitita. El de esta última no ha sido hallado, pero la respuesta de Nefertari sí se ha conservado. Conmigo, tu hermana, todo va bien. Con mi país, todo va bien. Que todo vaya bien contigo, mi hermana, y con tu país. Estoy muy agradecida de que tú, mi hermana, me hayas escrito para interesarte por mi bienestar. Que los dioses del sol y de las tormentas te invadan con alegría. Que el dios del sol
traiga una paz duradera y fraternidad eterna entre el gran rey de Egipto y su hermano, el gran rey de Hatti. Y yo estoy en relación de hermandad con mi hermana, la gran reina de Hatti, hoy y siempre. Si los monumentos conocidos aportan una fiel imagen de los hechos, está claro que ninguna otra reina jugó un papel tan notable en la vida del reino durante el mandato de Ramsés. Se sabe que Nefertari acompañó al faraón en varias de sus procesiones Nilo arriba, desde Pi Ramsés hasta Tebas, unos 800 kilómetros, para presidir junto a su marido los festivales religiosos y las investiduras sacerdotales. A su vez, en los templos de Karnak, Luxor y Abu Simbel, los escultores grabaron su imagen junto a la del faraón. Pie de foto. En este relieve del templo de Seti I en Abidos, Ramsés II se prepara para coger a un buey con el lazo mientras su hijo mayor, Amun-Her-Wenneumef, tira de la cola del animal, destinado al sacrificio para alimentar el espíritu del padre del faraón. De los numerosos hijos de Ramsés, solo el treceavo, Merneptah, vivió bastante como para sucederle. En este último se le homenajeó por encima de cualquier otra reina. Ramsés ordenó que fueran tallados en la roca 2 templos fastuosos, el primero dedicado a sí mismo y a los dioses oficiales, y el segundo a Hathor, patrona de la maternidad y diosa del amor, y a su reina Nefertari. En la fachada de este segundo templo se yergue una hilera de estatuas colosales, de las que 4 son de Ramsés y 2 de Nefertari. Cuando finalizaron estos trabajos, hacia el 1266 a.C., los monarcas y su hija Meritamun se embarcaron para inaugurar con gran esplendor el santuario. En este viaje de unos 1700 kilómetros al ardiente sur, estaban acompañados por el virrey de Nubia, este nombre imposible de pronunciar, y una camarilla de cortesanos y asistentes. Para registrar el glorioso acontecimiento, el virrey mandó a esculpir una estela conmemorativa en la que aparecen el faraón y su hija cumpliendo con el ritual debido para con los 2 templos, y el de Jekanat en actitud obediente ante Nefertari. No obstante, parece que este grandioso momento en la vida de la reina llegó en el epílogo de su mandato. Los egiptólogos especulan con que la notoriedad adquirida por Meritamun desde entonces se debió al hecho de que su madre, ya enferma o fatigada por el viaje, no pudo oficiar junto a su esposo durante los actos oficiales. Lo que resulta indiscutible es que no existe ninguna imagen posterior de la reina y se supone que ésta moriría poco después de la ardua travesía del Nilo. La conclusión de los expertos es que Meritamun llegó a sustituir a su madre como gran esposa real, pero ni ella ni su madre pudieron igualar el éxito de la reina rival, Isnofret, en un aspecto fundamental. A pesar de que ésta aparece raramente en monumentos y documentos, fue uno de sus hijos, el tercero abo de Ramsés, quien sobrevivió al faraón y heredó el trono como 4º faraón de la dinastía, Meremtah.
Lo que se sabe de la vida de las reinas de Ramsés procede normalmente de monumentos, correspondencia diplomática contenida en los archivos, relieves y pinturas de templos y sepulcros reales. Suelen aparecer cumpliendo con sus deberes oficiales, tomando parte junto al faraón en ceremonias de estado u oficiando como sacerdotisas en cultos religiosos, en los que se suelen sostener objetos rituales sagrados de alguna diosa del panteón egipcio. Los testimonios arqueológicos acerca de la vida diaria de las reinas son escasos. Algunas excavaciones llevadas a cabo por el arqueólogo inglés Flinders Petrie durante 1880 demostraron la existencia de un harén real en Mi-Wer, al que se habría retirado la reina Mad-Hot-Neferure, hija del rey hitita Hattusilis. Contrariamente a lo que se presume, esta institución no era una sala de espera para las consortes reales que descansaban entre visita y visita del faraón, sino un centro agrícola, industrial y educativo. Administradores que vivían allí supervisaban a una plantilla de artesanos especializados y servientes. Albergaba talleres textiles dedicados a formar jóvenes mujeres en la técnica de tejer el lino, responsables de abastecer a la familia del faraón y sus validos. El harén mantenía asimismo sus propios rebaños y granjas que proveían a la casa real de cereales, leche y carne. Importantes nobles de la corte poseían también sus propias haciendas y empleados. Un documento llegado hasta nosotros registra la cantidad de hierbas, pan y leche distribuida por las haciendas de la princesa Itznofret II a sus criados. Otro registra el mensaje mandado por dos cantantes, que no solo serían súbditos, sino también amigos a la misma princesa. En él preguntan por su salud y bienestar, le informan de la suya y admiten que nos preocupamos mucho por ti. En Mi-Wer y otras residencias reales, incluyendo el propio palacio del faraón en Pi-Ramsés, se empleaban a viejos burócratas o militares retirados como instructores de lectura, escritura, ética, maneras, arte militar y administración. Entre los pupilos se encontraba la propia prole del faraón y de los altos funcionarios del Estado. También los hijos de mandatarios extranjeros puestos al cuidado del faraón para ser educados como egipcios. Algunas pruebas indican que las hijas de la casa real compartieron, al menos en parte, estas enseñanzas. La vida del harén, aunque laboriosa, procuraba igualmente comodidades y placeres. A Ramsés le gustaba rodearse de cosas hermosas. Los interiores de su palacio brillaban con frisos y cerámicas de vistosos colores decorados con peces y flora acuática, flores de loto, racimos de uva y ramos de amapolas. Tanto si el faraón asistía como si no, las exquisiteces no faltaban nunca en la mesa real. Un manual formativo para escribas basa uno de sus ejercicios de caligrafía en lo que debía haber sido un típico banquete de celebración. 200 anillas para ramos de flores, 500 cestos de comida. Lista de comida para preparar: 1000 barras de harina fina, 10.000 galletas isbesh, 2000 barras de
Het, 100 cestos de pasteles, 100 cestos con 300 cortes de carne seca, 60 vasijas de leche, 90 de nata, 30 boles de algarrobas, 50 sacos de uva, 60 de granadas y 20 de higos. Para completar el menú, los pescadores entregarían la pesca del día procedente del Nilo o del lago Fayum, así como patos y ocas para ser desplumados y asados. Se añadían puerros, hierbas y miel para endulzar el paladar. Caja de texto. Viajando juntos para siempre. Para los familiares y asistentes del faraón, la vida y la muerte tenían ciertas gratificaciones adicionales. Entre los mayores beneficios estaba la inmortalidad conferida por un monumento funerario inmune al paso del tiempo. Uno de estos monumentos es la Casa de la Eternidad, que la princesa Tía, hija de Seti I y hermana de Ramsés II y su marido, también llamado Tía, hicieron construir para sí mismos en la necrópolis de El Saqqara, cerca de Memphis. Un equipo de anglo-holandés de arqueólogos topó con el sepulcro de la pareja mientras se hallaba excavando en el área. Por entonces, los saqueadores ya se habían apropiado de la mayoría de los artículos con valor de uso, dejando solo muros y columnas, una capilla anexa y la base de una pequeña pirámide. Para sorpresa de los arqueólogos, la tumba había sido construida de manera tosca y algo chapucera, a pesar del prestigio de sus propietarios. No hay un solo muro derecho, escribió el jefe de la expedición, Geoffrey Martin, y apenas hay algunos ángulos rectos. Además, la piedra usada era de mala calidad y se habían disimulado sus defectos con yeso. No obstante, en su día debió de haberse tratado de un monumento impresionante, embellecido por el atrio y una pirámide. Confirió también la inmortalidad deseada, a pesar de la incompetencia de los constructores. Así, algunos relieves de la capilla muestran a la pareja en distintas ocupaciones. En el muro sur aparecen plácidamente sentados en una barcaza arrastrada por otra embarcación mediante aparejos y animales, que les traslada Nilo arriba para adorar a Osiris en su templo de Ábidos. En el curso de danzas ceremoniales y banquetes de la corte, celebrados para entretener a la familia real y a sus huéspedes, solían actuar compañías de músicos y bailarinas. Estas aparecen a menudo en decoraciones sobre cerámica y en los relieves de las tumbas, donde se las ve desplegar su esmerada técnica que parece anticipar la de la actual danza del vientre. Los músicos aportaban el acompañamiento rítmico y timbales, tambores, matracas, carracas de marfil o huesos y el sostener de los dedos. Asimismo, orquestas y solistas hacían sonar flautas, arpas, caramillos al tiempo que cantaban. A medida que pasaban las horas, los conos de grasa perfumada que lucían los comensales se iba derritiendo sobre las trenzas y su vestimenta. Pie de foto. Uno de los 11 murales encontrados en la tumba de un oficial tebano de la 18ª dinastía. En este aparecen dos jóvenes bailando alrededor de unas ánforas de vino decoradas con guirnaldas, mientras dos músicas palmean y otra toca la flauta.
Sobre sus cabezas, tocadas con peluca, las mujeres llevan conos de grasa aromática que se derretía perfumando el pelo y los vestidos. Los jeroglíficos en la parte superior representan la letra de la canción. Sin embargo, fuera del plácido recinto del palacio, la vida de las súbditas de Ramsés era muy distinta. La mayoría eran campesinas que vivían apiñadas en casas que debían constantemente defender contra las arenas del desierto y las moscas insidiosas. También labraban el campo con sus maridos para poder alimentar a sus familias con frugales raciones de legumbres, cebollas, queso y pan. En las pinturas que adornan los sepulcros de sus ricos patrones, las mujeres aparecen recogiendo trigo, lino y cargando en la cabeza pesados cestos de productos agrícolas desde el campo hasta el almacén. Una maravilla arquitectónica ramecida bajo una ciudad moderna. Con un pasado tan rico como el de Egipto, nos resulta una sorpresa que año tras año se hayan materializado descubrimientos de envergadura, pero lo que los arqueólogos no esperaban fue el hallazgo accidental ocurrido en 1981 en Akhmim, una pequeña ciudad a unos 140 kilómetros de Luxor, enclave de la antigua Tebas. Mientras excavaban los cimientos de una escuela, los trabajadores descubrieron parte de un enorme bloque de piedra caliza que resultó ser la porción superior de una corona, emblema de una diosa o reina. Bajo la supervisión de los arqueólogos fue extraída una estatua de 4 metros de altura que representaba a una mujer joven. Un cartucho reveló que se trataba de Meri Tamun, hija de Ramsés y su esposa preferida, Nefertari, quien se convertiría en gran consorte real tras la muerte de la reina. Una inscripción en la base cantaba las alabanzas de Meri Tamun, llamándola de bello rostro, hermosa en el palacio, la amada del Señor de las dos tierras. Pie de foto. La estatua tumbada de Meri Tamun aparece frente a un pilón en ruinas de Akhmim. El bloque que se aprecia a su izquierda es parte de un pilar esculpido perteneciente a una escultura de Ramsés II. Unos trabajadores se disponen a proteger la base cubierta de jeroglíficos de un coloso sedente de Ramsés II que se cree alcanzaba unos 15 metros de altura. La excavación en este enclave resulta algo dificultosa por la fragilidad de algunas estructuras, como la que aparece al fondo con el muro apuntalado. Procediendo con las excavaciones, se hallaron más tarde fragmentos de una segunda escultura, esta de Ramsés II. Se pensó que obras de esa magnitud debían haber formado parte de un templo desaparecido, donde seguramente flanqueaban un doble pilón de entrada. Se trataba de un gran hallazgo, pero los arqueólogos tuvieron que detener sus investigaciones, ya que para proseguirlas debían destruir parte de la ciudad. Ya a finales de 1991, otros trabajadores que excavaban en la zona toparon con una escultura de Ramsés de unos 8 metros, cubierta de jeroglíficos y con fragmentos de un segundo coloso, aparentemente de una mujer.
Paulatinamente irían apareciendo las ruinas del templo al que pertenecían ambas estatuas. Pero de nuevo, por el mismo motivo, las obras no pudieron proseguir. Además, los habitantes del enclave rechazaron abandonar sus viviendas por más que el gobierno les había prometido casas nuevas. Las antigüedades están por todas partes, aducía uno. ¿Qué tengo yo que ver? No son más que piedras. Seguramente, pero los arqueólogos creen que el templo encontrado bajo los cimientos de Akhmin podría incluso ser mayor que el de Karnak y que sus ruinas abarcan un recinto que sobrepasa los límites de la ciudad. En caso de desenterrarlo y restaurarlo, el templo perdido se podría convertir en una atracción turística capaz de rivalizar con el esplendor de Luxor. Pie de página. El andamiaje permite enderezar la estatua de Meritamun y la hija reina de Ramsés II. Su mano izquierda sostiene un menat, un collar de cuentas con la imagen de Hathor, diosa del amor, música y danza. Aquellos a quienes su pequeña parcela les procuraba un excedente se solían establecer como comerciantes. Una ilustración en una tumba tebana presenta a una vendedora sentada junto a un puesto bien proveído, donde las mercancías aparecen cuidadosamente apiladas para llamar la atención del cliente. Las mujeres también eran empleadas en los molinos municipales, donde procesaban harina en grandes cantidades. Según las cifras de producción anotadas en un papiro de entre una plantilla de 26 molineras, 3 de ellas podían acumular diariamente 10,5 sacos de cereales que luego convertirían a 7,25 sacos de harina. Las mujeres de probado talento, como las mencionadas bailarinas, se podían labrar una carrera en la corte o viajando de casa en casa para entretener a los ricos. Las mujeres dominaban la industria textil, el sector económico más importante después de la agricultura, y la manufactura de perfumes que confeccionaban con lirios y una variedad de aceites vegetales aromáticos. Algunas alcanzaron puestos de responsabilidad, seguramente en ámbitos laborales donde la mano de obra era eminentemente femenina. Ciertos textos del Imperio Nuevo nos hablan de mujeres capataces en talleres textiles y mencionan a patronas del taller de pelucas y responsables de la sala de banquetes. Como en todas las sociedades documentadas por la historia, no faltaban tampoco las prostitutas. En el poblado de Deir el Medina, donde se concentraban los trabajadores que construyeron y decoraron las tumbas del Valle de los Reyes y del Valle de las Reinas, sobre la orilla occidental del Nilo, al otro lado del complejo de Tebas, se hallaron documentos que se refieren a esas mujeres desprovistas de lazos familiares como las otras. El enclave ha proporcionado igualmente fragmentos de piedra calcárea y de alfarería en los que se representa a mujeres públicas en variadas posturas, ya enérgicas, ya lánguidas. En la misma comunidad, un trabajador de inclinaciones artísticas nos legó un rollo de papiro en el que con esmerado detalle retrata un ajetreado día en el burdel. Otros servicios sociales más convencionales y respetables también estaban totalmente en manos de las mujeres. El cuidado de las mujeres embarazadas era una ocupación femenina y la hermandad de plañideras encargada de las exequias de los muertos era una institución solamente integrada por mujeres. Los documentos que han sobrevivido al paso del tiempo revelan que estas mujeres no solo velaban al difunto, sino que supervisaban el funeral y negociaban los contratos a largo plazo para la celebración de los ritos in memoriam y el mantenimiento de las tumbas.
En sus propios monumentos funerarios, muchas mujeres del tiempo de Ramsés se identificaron como sacerdotisas de cultos religiosos dedicados a la adoración de determinados dioses. No está claro hasta qué punto las que se ocupaban de estas actividades eran profesionales iniciadas en la comunidad religiosa o simples mujeres piadosas. En cualquier caso, el número de mujeres que participaban en los ritos religiosos era considerable, tal como demuestran los relieves de los templos. En algunas escenas del ceremonial podemos apreciar a sacerdotisas, músicos que rinden culto a Hathor, mientras sacuden sus matracas y collares de cuentas a la deidad del amor, que era también patrona de la música y la danza. Indudablemente, el servicio doméstico facilitaba el mantenimiento de la mayoría de las mujeres, fueran éstas libres o esclavas. Una escena habitual en las pinturas de las tumbas de los ricos y notables muestra a sirvientas llevando platos para un banquete o arreglando el pelo a una dama. De hecho, la dependencia de las clases pudientes respecto de su servicio era tanta que solían decorar sus estancias funerarias con estatuillas de sirvientas destinadas a asistirles en la otra vida. Pero incluso familias de rango inferior parecían capaces de procurarse los servicios de al menos una criada, a la que se pagaba con comida y algunos bienes o se la mantenía como esclava. La compra de esclavas es conocida a través de papiros que registran disputas legales ante la corte de Tebas en el año 15 o 16 del reinado de Ramsés. Una mujer llamada Irinofret, esposa de un funcionario de distrito conocido como Simut, compró una joven esclava siria a un mercader. Tras un cierto regateo, llegaron a un acuerdo que supuso para Irinofret el desembolso de algunos bienes, vestidos de lino, una manta tejida por ella misma, otros artículos caseros y una colección de vasijas de cobre y bronce. Poco después de cerrar el trato, una mujer vecina de la anterior, Bakhmut, presentó una queja oficial aduciendo ser ella la propietaria de algunos de los bienes pagados para la compra de la esclava. Por consiguiente, pedía compartir los servicios de la joven. Para reforzar su petición, ella y su marido presentaron algunos testigos de peso, un sargento de policía retirado asignado previamente a la tumba del rey, el mismo alcalde de Tebas, 4 amigas de Bakhmut e incluso un cuñado de la acusada, lo que sin duda no contribuía en exceso a la armonía familiar en la casa de Irinofret. Pie de foto. En esta exótica imagen hallada en Deir el Medina, que se remonta a 3000 años atrás, una bailarina se contorsiona graciosamente hacia atrás. Los expertos consideran la imagen pintada sobre una tablilla de unos 15 centímetros como un esbozo. Antes de que estos testigos declararan, el juez instó a Irinofret a hacer una declaración formal de inocencia. Le ordenó prestar juramento ante el soberano, declarando lo que sigue. Si los testigos declaran contra mí que cierta propiedad de la dama Bakhmut, de la que hice uso indebido, estaba incluida en el pago de la esclava, me someteré entonces a 100 azotes por haberla engañado. Irinofret procedió como se ordenaba según la dicta del documento. Prestó juramento y los testigos declararon. Desgraciadamente, para nuestra curiosidad, el resto del papiro se ha perdido y el resultado del caso se desconoce.
Unos 3000 años después de ese pleito, en 1886, los arqueólogos del Servicio de Antigüedades Egipcias toparon con algo de incuestionable rareza en Deir el Medina, una tumba intacta, indemne al paso de los profanadores de tumbas que como aves carroñeras habían arrasado tantos panteones en la orilla occidental. El acceso a la cámara funeraria estaba sellado por una puerta de madera enmarcada en piedra caliza y asegurada como un cerrojo. En ella había escenas pintadas en verde, turquesa, rojo y ocre, que representaban al propietario, su esposa e hijos rindiendo tributo a varias deidades. Las inscripciones jeroglíficas revelaron que el nombre del fallecido era Senedjem, ya difícil, con título de sirviente del lugar de la verdad, que le identificaba como uno de los más importantes trabajadores y artesanos de Deir el Medina. Cuando los excavadores extrajeron la puerta, la mejor de su clase jamás hallada en la orilla occidental, y pasaron a la cámara funeraria, no solo encontraron a el difunto, sino también a 19 miembros de la familia que se remontaban hasta 3 generaciones. 9 cuerpos yacían en ataúdes de madera y los 11 restantes en el suelo, amortajados en capas de lino blanco. En uno de los ataúdes yacía una mujer llamada Isis, quien debió de ser una nieta o yerna casada con el hijo de Senedjem, Kabeknet, cuya propia cámara funeraria se encontraba en una habitación anexa. Pero si esto es así, no se trataba de la única esposa de Kabeknet, pues en la tumba se halló una caja de madera pintada con una inscripción que la identificaba como propiedad de aquel en calidad de esposa. Pie de foto. Muro de la tumba de un supervisor llamado Senedjem en Deir el Medina. Los babuinos veneran al dios sol Re-Jarakti, mientras el astro rey amanece desde otro mundo. En el plano inferior, Senedjem y su esposa adoran a Re-Jarakti, Osiris y Ptah. Apartado a la derecha, se ve a un hijo asistiendo al padre momificado. En el tercer nivel, el matrimonio recoge cereales. A la derecha aparece él oliendo una flor de loto. En el cuarto nivel, la pareja cosecha el lino y ara plácidamente los campos. Otro pie de foto. Una rama de viñedo como símbolo de nacimiento y rejuvenecimiento adorna el ataúd interior de Isis, cuya momia se encontró en la tumba de Senedjem. Estos ataúdes, en los que los muertos aparecían representados con sus mejores galas, se introducían en el interior de un segundo armazón esculpido, por lo que se sabía que el cadáver era una momia. Las imágenes que ilustran la tumba de Senedjem y los objetos encontrados en su interior aportan algunas pistas sobre el mundo doméstico en el que vivían Isis y otras mujeres de la familia. Sato, sus cuñadas Tameket y Nefer, y su suegra, no sé cómo pronunciar esto, Ineferti. En estas aparecen vestidas de lino fino blanco, tocadas con pelucas de pelo humano.
Los conos de grasa perfumada sobre sus cabezas aparecen derretidos suficientemente como para dar un pálido tinte amarillento a sus prendas, que el artista reproduce minuciosamente. Siguiendo las convenciones artísticas del periodo, el pintor dio a las figuras un tono de piel distinto según el sexo. Senedjem y sus hijos presentan una tez rubicunda, mientras las mujeres la tienen más pálida. El retrato que decora la tapa del ataúd interior muestra a Isis con sus joyas. Un collar muy trabajado rodea su cuello y 2 pares de pendientes de marfil cuelgan de sus lóbulos. Lleva puestos anillos y brazaletes y se ciñe su rizada peluca con una guirnalda. Para entretener sus horas de ocio, las mujeres y esposas de la familia solía jugar a un conocido juego de mesa llamado Senet, en el que cada adversario movía unas piezas talladas sobre un tablero. En los funerales celebrados durante el Imperio Nuevo, este juego asumió una significación ritual. En el panteón familiar de Senedjem, una pintura muestra a Tenekem junto a su marido jugando a Senet contra un adversario invisible del otro mundo, el destino. El premio por el que parecen contender es la vida eterna. La casa de Isis, al igual que la de sus cuñados, debió estar adornada con artículos domésticos tan decorativos como funcionales. Las vasijas de colores, como una bonita ánfora adornada con flores de loto, mandrágoras y granadas, u otra decorada con líneas ondulantes para imitar el alabastro, solían contener aceite, vino o grasa aromática para los conos perfumados. Algunos cofres aparecían ingeniosamente labrados para producir la ilusión del marfil y el fruto de curiosos árboles. La información aportada por el panteón familiar acerca de las parientes femeninas de Senedjem es solo el punto de partida. Otras cámaras mortuorias y amplia documentación escrita dan una visión más completa de ese ámbito. De hecho, es fácil hacer una suposición bastante exacta acerca de lo que Isis habría guardado en una de esas cajas de madera pintada, entre otras cosas, lino, joyería y cosméticos. Tanto hombres como mujeres usaban maquillaje. Lo hacían, sobre todo, alrededor de los ojos con fines estéticos, así como para combatir los rayos solares. Mantenían sus pieles suaves con aceites y ungüentos hechos de animales e ingredientes vegetales y se ponían colorete en las mejillas con una mixtura de grasa y ocre encarnado. Apartado: los tesoros del templo de la diosa Leona. La ciudad egipcia de Bubastis, en el delta del Nilo, prosperó a lo largo de los siglos. Llamada así en honor de la diosa con cabeza de león, Bastet, durante los festivales religiosos atraía multitud de adoradores a su templo. Metales preciosos y piedras semipreciosas provenientes del este llegaban a esta y otras grandes ciudades del delta a manera de ofrenda. Ya en tiempos romanos, no obstante, la ciudad fue abandonada y los tesoros de la diosa, menos los guardados en los escondites, extraviados o destruidos. Los expertos opinan que los sacerdotes enterraron aquella parte como medida de seguridad y que luego les fue imposible rescatarla. El 23 de septiembre de 1906,
El rumor de que los trabajadores del ferrocarril habían descubierto vasijas de oro y plata recorrió la ciudad de Saqqazig, no lejos del terraplén que contenía las ruinas de Bubastis. Cuentan que los trabajadores tropezaron con el tesoro mientras nivelaban el terreno junto a los raíles, y que luego lo habían vuelto a enterrar para poderlo dividir durante la noche. Alertado por el rumor, el Servicio Egipcio de Antigüedades y la policía local registraron las casas de los sospechosos. A un tratante que no tuvo tiempo de revender lo adquirido, le fue confiscada una bonita jarra de plata con asa dorada en forma de cabra y porciones de una vasija de plata. Del interior del techo de la casa de un trabajador se recuperó una taza de oro con el cartucho de la reina Tausert, el último monarca de la 19ª dinastía. Desgraciadamente, el resto del tesoro no se encontró jamás. Tiempo después, Sisi Edgar, del Servicio Egipcio de Antigüedades, empezó una nueva excavación en el terraplén. Al principio, los trabajadores solo desenterraron unos pocos objetos de reducidas dimensiones. En una ocasión, una pieza de plata veteada de oro tuvo que ser extraída de la boca de uno de los excavadores. El 17 de octubre, el supervisor descubrió a un trabajador exhumando fragmentos de plata y pidió ayuda para proteger el enclave. Obras posteriores pusieron al descubierto un segundo escondite, donde se hallaron vasijas labradas, pedrería fina, anillos, agujas y filtros para el vino. Nada se podía comparar con los 2 brazaletes de oro pertenecientes a Ramsés II, de los más valiosos artículos del faraón que hayan llegado hasta nuestros días. Gracias a estos y al cartucho de Tausert impreso sobre la taza dorada, los hallazgos pudieron fecharse en la era ramesida. Pies de página. Magníficos brazaletes de oro y lapislázuli adornados con cabezas de ansar y perfectamente conservados. Hombres y mujeres solían llevar varias piezas de este tipo. Collares de cuentas de varias vueltas eran el artículo de joyería más común entre los antiguos egipcios, tal como demuestran sus estatuas y murales. Este que aparece aquí es de oro y cornalina y fue recompuesto a partir de uno parecido esculpido en la estatua de una de las hijas de Ramsés. Una cabra dorada se asoma sobre sus patas delanteras al borde de la vasija de plata como sorbiendo el contenido a manera de asa. Este bello artilugio muestra todo el poder conquistador del país con su forma de granada, un fruto de las tierras de Oriente, y el oro y plata procedentes del Próximo Oriente y de Nubia. Oler fresco y dulce era asunto de cierta consideración. Los ricos se lavaban a diario, empezando el día con una ducha fría que un siervo vertía y a la que se enriquecía con productos higiénicos tales como el natrón, un carbonato de sodio natural que se usaba también para la momificación. Las gentes del pueblo, sin medios para comprar natrón o sales disueltas, solían aplicarse una mezcla de ceniza y grasa animal que venía a sustituir al jabón. Una mujer de medios parecidos a los de Isis habría prolongado los efectos de estas abluciones con desodorante hecho de turpentina, incienso y otros polvos de composición desconocida.
Para terminar, se podía bañar con una variedad de perfumes que podían variar de la esencia de capullos de loto hasta, si los ingresos de Cabernet lo permitían, una mixtura más exótica y costosa de mirra, incienso, retama y un surtido de extractos de plantas de otras tierras. Pie de foto. En una figurita de madera pintada de la 19ª dinastía, el dios Bes sacude una pandereta mientras baila sobre una flor de loto, símbolo de regeneración. Se creía que Bes expulsaba a los demonios a la hora de dar a luz y traía felicidad al hogar, donde la apariencia de aquel solía estar presente en reposacabezas, espejos y otros artículos. Un papiro de corte médico incluye una receta que Isis podría haber seguido para mantener un dulce aliento. Incienso seco, semillas de pino, resina de terebinto, trementina, junco fragante, corteza de canela y caña fenicia. Moler fino, mezclar en una masa sólida y ponerlo al fuego. Añadir miel, calentar, amasar y hacer bolitas. De textos como este se podían extraer fórmulas para acabar con los granos y otras imperfecciones menores. Para combatir las arrugas se podía restregar la cara con una pasta de terebinto, cera, hierbas importadas de Chipre y aceite fresco. Se conocen otros compuestos destinados a objetivos menos edificantes. Un texto nos habla de una poción de hojas de loto quemadas e impregnadas de aceite que, al aplicarse sobre la cabeza de alguien, provocaba la caída de pelo. Si Isis estaba preocupada por su salud, podía consultar a un médico. Los textos escritos por profesionales de ese ramo aluden a casi todos los campos de la medicina, desde la depresión hasta los que parecen enfermedades venéreas e incluso cáncer. En un manual se encuentran instrucciones terapéuticas para una mujer afligida de letargia, que solo quiere yacer sin hacer ningún esfuerzo para levantarse e incapaz de reaccionar con voluntad. Podemos decir que se trata de espasmos del útero y se la debe tratar como sigue: ingerir medio litro de fluido de Hawi y hacerlo vomitar al instante. Muchas mujeres consultaban médicos por problemas de fertilidad y en los tratados médicos existen instrucciones para reforzar sus posibilidades de concebir. Para dilucidar si una mujer podrá tener hijos, necesitamos la hierba Bededuca, mojada con leche de una mujer que haya dado a luz. Dejad que la paciente lo coma. Si lo vomita, podrá tener hijos. Si le produce flatulencia, no los tendrá. Si Isis deseaba concebir, es más probable que buscara la asistencia de una comadrona que la de un médico. Para un parto normal, la comadrona llevaba a la casa de la futura madre una silla de madera especialmente diseñada, equipada con asiento semicircular y 2 barras a la que la mujer se podía agarrar mientras presionaba para parir. En los casos en que el parto se prolongaba, la comadrona podía administrar estimulantes, aplicados externamente al bajo vientre o preparados como brebaje. Según un papiro médico, los ingredientes incluidos en tales soluciones eran sal,
miel, aceite, vino, incienso y otras hierbas y vegetales mezclados a veces con caparazones pulverizados de tortuga o escarabajos. No obstante, una asistencia de este tipo no podía impedir los peligros que durante el parto acechaban a la madre y al hijo. Investigadores contemporáneos han calculado que de cada 1000 madres del Antiguo Egipto, 25 morían durante o después del parto, unas cifras comparables a la de la Inglaterra rural entre los siglos XVI y XVIII. Ante peligros de este calibre, Isis y las mujeres de su tiempo se inclinaban por mejorar sus posibilidades orando a alguna de las deidades asociadas con el nacimiento. La diosa Hathor, venerada como guardiana de las mujeres, la diosa híbrido de hipopótamo y mujer, Taweret, o Bes, una diosa asociada a la casa y a la tierra, cuya fealdad se consideraba un remedio contra los demonios. Otras formas de magia eran asimismo contempladas. Un papiro sugiere que para aliviar los intensos dolores del parto, las auxiliares podían proferir ciertos encantamientos sobre una figurita de barro colocada en la frente de la madre. Los documentos arqueológicos no llegan a revelar si Isis fue o no fue feliz en su matrimonio. En caso negativo, el divorcio siempre era una opción disponible para las mujeres egipcias. Tenían el mismo derecho que sus maridos a poner fin a un matrimonio. En tal caso, la partición de los bienes comunes y el destino de la dote aportada por la mujer dependían de cuál de los cónyuges hubiera empezado los trámites de la separación. Había otros aspectos en los que las mujeres gozaban de igualdad absoluta ante la ley. Numerosos documentos legales atestiguan que tenían derecho a la propiedad. De hecho, la tierra era transmitida por las mujeres de una generación a otra, que podían administrar mediante cesión, venta u otros acuerdos legales sin necesidad de un hombre como agente de sus intereses. En un papiro se da cuenta de una venta de tierras por un consorcio de mujeres propietarias. Del mismo modo, el caso entre Irinofret y su vecina acerca de la esclava demuestra que la propiedad y el pleito se dirimía entre dos mujeres y que sus maridos actuaban como meros testigos, sin responsabilidad de su parte. Una mujer podía asimismo adoptar hijos, firmar como testigo documentos legales y actuar como albacea. Que se hiciera justicia en el antiguo Egipto dependía más de la clase social y de la riqueza familiar que del sexo. No obstante, los derechos legales no garantizaban la igualdad absoluta para las mujeres de las familias más ricas y poderosas. La actitud hacia las mujeres que reflejan los textos egipcios revelan una ambivalencia notable, cuando no una misoginia, sin ambages. En la mitología, las grandes diosas encarnan tanto peligro como virtud. Hathor protege, pero amenaza igualmente con su terrible cólera. E Isis es al mismo tiempo una madre y una hechicera con tremendos poderes. En la literatura de ficción, los caracteres femeninos aparecen a menudo como figuras ínfidas que seducen, traicionan y asesinan para satisfacer sus pérfidos deseos. En los populares textos literarios conocidos como textos de sabiduría, los egipcios fijaban su código de maneras y costumbres que pasaban de una generación a otra, usando como convención formal las instrucciones de un padre a su hijo. En estos textos, que se remontan hasta el Imperio Antiguo, 1000 años antes del reinado de Ramsés, las mujeres aparecen tratadas con reserva, sobre todo cuando no se hallaban firmemente sujetas a la
tutela de un hombre. No vayas tras las mujeres, no dejes que te roben el corazón. Ten cuidado con las extrañas, no las mires cuando pasan, no las conozcas carnalmente. Sentenciaba un autor. Este consideraba estas criaturas como agua profunda de la que se desconoce el curso. Eso es una mujer lejos de su marido. Cuando no haya testigos, estará lista para engañarte. Una vez sujeta a las pautas del matrimonio y a la maternidad, la mujer se hacía merecedora de respeto. No controles a tu mujer en casa, instaba un escrito, cuando sabes que es eficiente. A su vez, el amor por la propia esposa no debía hacer olvidar a la propia madre. Apóyala como ella te apoyó a ti. Fuiste una carga, pero no te abandonó. La posición social de una mujer la definía su marido. En un texto de sabiduría procedente del Imperio Nuevo y relativo a los buenos modales, se alude a una práctica que sigue vigente 3000 años después. A una mujer se le pregunta por su marido, a un hombre se le pregunta por su posición. En panteones familiares y otros monumentos funerarios se aplicaban los mismos parámetros. El cabeza de familia se identifica siempre como el propietario del sepulcro y es recordado con una inscripción que resume su trayectoria vital, los cargos desempeñados y los grandes logros de su carrera. Las esposas y las hijas reciben un tratamiento mucho más escueto. Además de ser identificadas en función de su vínculo con el propietario de la tumba, se les da, cuando más, una breve descripción que las define como señoras de su casa o cantoras de un culto divino particular. Cuando se representa a los cónyuges, el hombre aparece casi siempre en el lado derecho, que según los cánones artísticos egipcios equivale a la posición dominante. Observando estas distinciones, algunos egiptólogos actuales previenen contra la asunción de que el Antiguo Egipto fuera una suerte de paraíso protofeminista. Señalan que toda la información e imágenes que han llegado hasta nosotros, desde los documentos hasta los relieves murales, son probablemente obra de creadores e intérpretes masculinos. Los escultores de las tumbas reales y los escribas de la corte. Pie de foto. Plumas, el disco solar y cuernos de la diosa Hathor coronan uno de los dos colosos de Nefertari, flanqueado por estatuas de Ramsés en el umbral del templo menor de Abu Simbel. Una inscripción en los contrafuertes del monumento proclama que nada comparable a estas figuras se había conseguido jamás. Solo raramente en los textos e imágenes de la época de Ramsés se puede percibir a las mujeres con voz propia. Existe un papiro que registra la carta enviada por una mujer tebana llamada Genutawi a su marido, un escriba. En su ausencia, la esposa había asumido la responsabilidad de repartir el cereal entre la población y desvelaba las discrepancias en las unidades de medida usadas por los trabajadores. Hice la entrega de cereales por mi cuenta, sumada 146,75 medidas car, según la medida OIP. Los hombres aseguraban que el total era de 150 medidas car.
tras haberlo pesado en el granero según la misma medida. Comprobé lo dicho y les dije: estoy satisfecha con el examen. Encontraré el resto esté donde esté. Así les dije. Parecía firmemente decidida a ello. En una misiva más personal adjunta a la anterior, Genutawi escribe: no te preocupes por tu padre, parece que su estado es bueno. Para convencer a su esposo, añade: el mayordomo de Amón me ha escrito diciendo: no te preocupes por él, está bien, en buena salud, ningún mal le acecha. De todos modos, documentos de mano femenina, como este, no abundan. Pero, a pesar de su silencio, las mujeres egipcias todavía podían intervenir en el curso de la historia. Uno de los más celebrados sucesores de Ramsés II descubrió la trama de una conspiración promovida desde el harén entre sus esposas menores, que sembró primero la discordia y aceleró después el fin de la dinastía. Apartado. Una tumba viviente. En el aire curiosamente sosegado y fresco, incluso durante el verano, las estrellas titilan en la oscura bóveda celeste y las figuras vistosamente coloreadas de los muros se muestran estáticas como actores de un drama perpetuo en el que el tiempo parece haberse detenido. La llamada Casa de la Eternidad en el Valle de los Reyes se convirtió en el campo santo de Nefertari, la esposa favorita de Ramsés II, la más bella de todas. Según la tradición, los murales de las tumbas eran algo más que mera decoración. Se trataba de representaciones mágicas de los rituales requeridos para alcanzar la eternidad en el otro mundo. Así, para asegurar una transición rápida y segura hacia la inmortalidad, los artistas de la antigua Tebas crearon una superficie de 5.600 metros cuadrados de imágenes, la más exquisita de todo Egipto. De hecho, estas vívidas imágenes de Nefertari en busca de la eternidad, con el rostro finamente tallado sobre yeso y sombreado para crear un efecto de profundidad, alcanzan un grado de realismo raramente visto en el arte egipcio. El arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli descubrió en 1904 la tumba saqueada, que se hallaba en pésimas condiciones y prácticamente vacía. Los muros, esculpidos en una piedra caliza de mala calidad, tuvieron que ser enyesados para lograr una superficie lisa y suave que permitiera trabajar a los artistas. Con el paso del tiempo, el yeso y la pintura empezaron a resquebrajarse, y aunque se practicaron algunas reparaciones tras el descubrimiento de la tumba, el deterioro fue en aumento hasta 1980, cuando un estudio diagnosticó que una quinta parte de los murales eran ya irrecuperables. En 1986, la Organización de Antigüedades Egipcia llegó a un acuerdo con el Instituto Getty de Conservación de Los Ángeles para aunar esfuerzos de cara a preservar, aunque no reconstruir, esta notable pieza del patrimonio egipcio. En las páginas siguientes se relata la admirable historia de este esfuerzo.
con los ojos del espectador. Ernesto Schiaparelli reconoció la fenomenal importancia artística de su hallazgo inmediatamente después de abrir la tumba de Nefertari en 1904. Como parte de la nueva promoción de arqueólogos preocupados por la conservación y los aspectos científicos de su obra, Schiaparelli supervisó la redacción de un informe sobre el enclave. Con él, Michel Pizio, un sacerdote que hacía las veces de fotógrafo del equipo, y el prestigioso egiptólogo Francesco Ballerini realizaron 132 placas tanto del exterior como del interior de la tumba. Esta histórica colección de fotografías es la fuente de información más rica que poseemos sobre los murales en el momento de su descubrimiento. Otras imágenes fotográficas tomadas a lo largo de los años documentan el deterioro persistente de los murales y los intentos de restauración. Estas fotos van desde las meramente de archivo, como las tomadas por Harry Burton para la expedición egipcia del Museo Metropolitano de Arte en 1920, hasta las más mundanas que se venden como postales. Todo este material fotográfico resultó de un valor incalculable para el trabajo de los conservadores, que comenzó en 1986. Si las examinamos cronológicamente, las imágenes revelan alteraciones erróneas hechas por restauradores anteriores que se corrigieron luego con cuidadas piezas de yeso que reemplazaron a las que se habían desprendido del techo y los muros. Además, para documentar de manera exhaustiva el trabajo reciente y procurar un punto de referencia fiable, el fotógrafo mexicano Guillermo Aldana tomó unas 7.000 fotografías antes, durante y después de las obras de conservación. Pie de foto. Nefertari sostiene un símbolo del poder real sobre un montón de bueyes descuartizados, sacrificio para el dios creador Atón. Las ofrendas pueden apreciarse en la fotografía tomada en 1920 por Harry Burton para el Museo Metropolitano, izquierda. Para cuando el equipo había empezado su tarea, gran parte de los murales estaban gravemente deteriorados y lo que quedaba se hallaba oscurecido por una capa de polvo, tal como se aprecia en la escena superior. Las esmeradas técnicas de limpieza empleadas por el equipo en 1992 mejoraron considerablemente el estado de la pintura. El fotógrafo Guillermo Aldana toma instantáneas de los murales que decoran las escaleras de la tumba. Sobre el umbral de la cámara funeraria, Mat, diosa de la verdad y el orden, despliega sus brillantes alas verdes y amarillas como gesto de protección para la reina fallecida. Evaluar los daños. Cuando un conservador encuentra algo en malas condiciones, debe intentar devolverlo a su estado original. Se trata de hacer las cosas bien. Con esas palabras, el profesor Paolo Mora resumió sus primeras impresiones de la tumba de Nefertari y su compromiso con la conservación de la misma. El equipo de conservación, codirigido por Mora y su esposa Laura, trabajó con un colectivo científico multidisciplinar para poner fin al deterioro de los murales. Los miembros del equipo comenzaron el proyecto de conservación llevando a cabo un análisis científico completo del enclave.
Especialistas de varios campos estudiaron la geología e hidrología del valle y de qué manera las variaciones de humedad y temperatura podían afectar a la tumba. Supervisaron la presencia de algas microscópicas y de contaminación bacteriológica, a la vez que determinaron la composición original mediante rayos X y controles químicos espectrográficos. Al mismo tiempo, los Mora y su equipo hicieron reproducciones de cada mural, determinando con toda precisión la localización, naturaleza y gravedad de los daños. Con esta información inicial en mano, el equipo de conservación puso en marcha medidas de urgencia para prevenir mayores pérdidas hasta que se confeccionara un plan global. Se pegaron tiras de papel de morera japonés a las secciones más deterioradas de los muros y del techo para combatir los problemas más serios, la caída del yeso y el resquebrajamiento de la pintura. Para asegurar algunos fragmentos del techo se aplicó una gasa fina. En total, los conservadores pegaron más de 10.000 pedazos de gasa y papel protector, algunos de los cuales todavía pueden contemplarse adheridos a ciertas imágenes de la diosa. Los trabajadores procedieron luego a extraer la pintura de las paredes, que no solo estaba llena de polvo, sino cubierta de mugre y telarañas. Dado que la fragilidad de los muros impedía el uso de herramientas que pudieran dañarlas aún más, se empleó una pistola de aire comprimido a baja presión para pulir las superficies. Para sorpresa de todos, durante esta primera fase se descubrió el fragmento de un brazalete de oro con inscripciones jeroglíficas grabadas. El estudio posterior reveló que estaba recubierta de resina para la momificación, lo que hace suponer que Nefertari se lo llevó puesto a la tumba. Los primeros restauradores cubrieron las partes más dañadas de los murales con gasas de algodón sostenidas por un potente adhesivo. La posterior supresión de la gasa implicó un arduo y minucioso trabajo que necesitó de gran cantidad de disolvente para eliminar el pegamento. Los conservadores inyectan una emulsión de resina acrílica tras los fragmentos sueltos del techo. Para impedir su caída, los miembros del equipo solo usaron fijadores solubles para asegurar que pudieran ser eliminados en caso de necesidad. Combatir las fuerzas destructivas. La cantidad de controles llevados a cabo por los especialistas de todos los campos incorporados al proyecto de conservación desvelaron la multitud de factores que contribuían al deterioro de los murales. Goteras, bacterias, terremotos y vandalismo eran algunos de ellos. Sin embargo, el máximo culpable resultó ser la sal. La roca caliza de la que se había cortado la tumba de Nefertari contenía sal que cuando se humedecía secretaba por lixiviación para luego cristalizar entre la roca, el yeso y la pintura, separando las distintas capas. El agua se introducía primero en la tumba a través del yeso húmedo aplicado a las paredes. Algunos controles arqueológicos de la zona probaron que el lugar había sufrido las consecuencias de lluvias torrenciales, especialmente durante tiempos romanos. El peligro más grave, no obstante, era el vaho emitido por los visitantes del lugar, que provocaba la cristalización de la sal. Para evitar la pérdida irreparable de los murales, el equipo de conservación tomó rigurosas medidas.
Trabajando durante los meses más frescos de los 5 años sucesivos, usaron escalpelos, martillos y cinceles para extraer los materiales dañinos, cristales de sal, mugre, yeso deteriorado y cemento aplicado en intervenciones anteriores, de la extraordinaria superficie pintada. Volvieron a pegar el yeso colgante o ya caído con una argamasa sin sal hecha de arena y yeso, según métodos tradicionales egipcios. Los conservadores también remozaron la pintura desconchada junto al yeso con resina acrílica soluble o disolventes suaves. Para terminar, el proyecto se remató con la limpieza de las restantes sustancias extrañas, incluyendo pintura empleada en restauraciones previas. A lo largo de todo el proyecto, el equipo fue fiel a la máxima de mínima intervención para poder preservar la integridad de la tumba. Pie de foto. Al crearse cristales de sal, la superficie se despega de la roca. Los conservadores llamaron Manhattan a este proceso, debido al perfil que creaban los cristales. Un conservador desprende con un cincel los cristales de sal y partículas de cemento, mientras sostiene cuidadosamente una capa de yeso pintado que cuelga del muro. Las pistolas de aire comprimido facilitan la eliminación de mugre y otros restos de detrás del yeso despegado, para que éste pueda ser nuevamente fijado al muro. Después de aplicar argamasa al muro de roca, se inyecta una solución destinada a retardar el tiempo de fijación y prevenir la absorción de humedad por el yeso. Una prensa sostiene un puntal de poliuretano contra un fragmento despegado. El proceso se mantiene durante 48 horas hasta que la argamasa esté completamente seca. Detalle de un pie de Osiris que muestra el resultado del proceso trazado en las 4 fotos previas. Las partes desnudas del muro no fueron repintadas. Una vida nueva en la eternidad. Quien visite ahora la tumba de Nefertari quedará impresionado por la increíble frescura de los murales y el brillo de sus matices. De nuevo, un trazado vigoroso desvela el perfil de la reina, visto a través de un toga diáfana. A un tiempo, las inscripciones de la literatura funeraria egipcia pueden ser leídas otra vez. Algunas pinceladas resultan evidentes, así como algún recuerdo olvidado por los viejos artistas. También se aprecian cerdas de brocha impregnadas en pigmento, algunas salpicaduras e incluso huellas digitales. El hecho es que tras materializar la salvación del monumento, los conservadores se enfrentaron a un nuevo problema. Los controles de ambiente demostraron que la presencia de 12 personas en la tumba durante 1 hora podría incrementar la humedad entre un 5% y que con un mero 50% el proceso de cristalización se reactivaba. Como resultado del estudio, las autoridades se mostraron partidarias de controlar estrictamente el número de visitantes. Entretanto, el vestido de piel de leopardo de Horus y las columnas de Yed estriadas rodean nuevamente el emplazamiento del sarcófago de granito rosado. Una vez más, gracias a la diligencia de los mortales, la tumba proclama al mundo su eternidad. Larga vida a la reina.